En Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo mismo dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí me quiero detener. Stop. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo enseñan los evangélicos? Que según ellos es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Dejar el pecado, obedecer los mandamientos, hacer el bien sin mirar a quién, hacer el bien sin mirar a quién, dejar de ser tibio, permanecer con el pan para la vid, vivir una vida en santidad. Según ellos, los evangélicos, los pastores evangélicos, según ellos, eso sería hacer la voluntad del Padre. Dejar de pecar, obedecer los mandamientos, portarse bien, vivir una vida en santidad, dejar de ser tibio, permanecer con el pan para la vid, perseverar hasta el fin para ser salvo, una serie de versículos bíblicos que ellos lo toman como requisitos que hay que cumplir para por fin ser salvo, aparte, fuera de lo que hizo Cristo en la cruz. Y resulta que la salvación es solamente por lo que hizo Cristo en la cruz, no por requisitos extras que yo tenga que cumplir para por fin ser salvo, como lo enseñan en el mundo evangélico. Preguntémosle al Señor Jesucristo, Él es la verdad, preguntémosles a Él. El mismo que estará sentado en este juicio, el Señor Jesucristo, juez de vivos y juez de muertos. Preguntémosles a Él, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Porque Cristo mismo está diciendo en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Según Cristo. No según los pastores evangélicos, sino según Cristo. ¿Qué sería hacer la voluntad del Padre? En Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer? Porque siempre el hombre quiere hacer, ¿qué debo hacer yo? El carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. Cree. No hagas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hacer o dejar de hacer, creer, pero creer con fe. Porque la justificación no es por creer, la justificación es por la fe, que es distinto a creer. Es distinto, no es lo mismo creer que creer con fe. Son dos cosas diferentes. Uno puede creer, yo creo que Cristo me salvó, pero hasta cierto punto, digamos. O sea, no del todo. No estoy convencido. ¿Eh? Creo, pero no, tengo cierta incertidumbre, cierta incerteza. Pero creer con fe es creer con plena certeza. Ya estoy convencido ya. Cristo ya me dio vida eterna. Ahora yo no debo pecar, pero si peco, me voy al cielo igual. Ya Cristo me salvó de todos mis pecados. Alguien dirá, ¿y qué pasa con el que blasfema contra el Espíritu Santo? Cristo dijo, el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No tiene perdón de Dios. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo son los que nunca tienen el Espíritu Santo, los que nunca han sido salvos. La persona que ya entró por la puerta estrecha tiene el Espíritu Santo morando en él. Él no puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque lo tiene. Apostatar de la fe. Cuidadito con los que apostatan de la fe. Los que apostatan de la fe son aquellos que nunca han tenido fe y nunca han entrado, nunca han sido justificados. Los que nunca han sido salvos. Las personas que una vez que se arrepintieron y depositaron fe en el Evangelio, entraron, han hecho efectiva la salvación de sus almas por la fe en el Evangelio, no pueden apostatar de la fe. No pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Que quede claro. Ahora, 1 Corintios 10:23. El apóstol Pablo, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me es lícito hacer lo que yo quiera, pero de las consecuencias que me van a venir por andar pecando todo lo que yo quiera, de eso no seré librado en esta vida terrenal, y que me van a traer consecuencias cuando yo esté en el cielo, en el tribunal de Cristo. Cuando yo esté en el cielo, en el tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10, voy a perder corona, galardones, pero voy a ir al cielo. Ya Cristo me salvó el alma. Y yo hice efectiva la salvación de mi alma por la fe en el Evangelio. Nada más que por la fe. Y solamente por la fe. No por obras. Ni antes, obras durante, ni obras después. ¿Ya? Cristo fue el que nos salvó. Y cuando yo creo que Cristo me salvó, soy justificado. Me salvó para siempre, perpetuamente. Vida eterna.
Algunas personas pentecostales se burlan del salvado genuino. Ah, tú eres de los que una vez salvo, siempre salvo. Una vez que yo he sido salvo, obtengo la inmortalidad. Soy siempre salvado de todos mis pecados. Y se burlan ellos porque son incrédulos. Ah, tú eres de los que una vez salvo, siempre salvo. Exactamente. O sea que yo ahora puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas, robar todo lo que yo quiera, mentir, emborracharme. Y cuando yo me muera me voy al cielo. Exactamente. Eso es. No, no, porque ellos dependen de las obras. Para ellos les es imposible creer con fe que Cristo nos dio la inmortalidad. Les es imposible. Para ellos la palabra de la cruz es locura. Miren, por más que estas personas que son incrédulas por naturaleza, son incrédulas, se les anuncie lo que Cristo hizo por nosotros para podernos salvar, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y que esto que hizo Cristo bastó para darnos la inmortalidad, la vida eterna, para salvar nuestras almas del infierno. Esto bastó. Pero por más que estas personas oigan lo que hizo Cristo en la cruz para podernos dar salvación, para ellos no le va a significar salvación esto que hizo Cristo en la cruz. Lo que a ellos por fin les va a significar salvación es esto que hizo Cristo, más que ellos viven una vida en santidad, que ellos dejen de pecar, que ellos perseveren, que ellos cuiden la salvación porque supuestamente se puede perder, aludiendo a Hebreos 2, versículos 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra original es habiendo descuidado. Los hebreos, habiendo rechazado a Cristo como el Salvador. Eso significa. Entonces, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio, este anuncio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y que Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación, Romanos 4, 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificar solamente el que ha creído con fe en que esto que hizo Cristo bastó para darnos vida eterna. A los que no han creído que esto que hizo Cristo bastó para darnos vida eterna, no lo justifica Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ¿cierto?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Significa que por más que estas personas incrédulas oigan el evangelio, para ellos no les va a significar la vida eterna, el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, porque son incrédulos. A ellos el evangelio les está encubierto. Por eso que nunca lo predican. Por eso que ni los pentecostales, ni los bautistas, ni los anglicanos, luteranos, mormones, testigos de Jehová, católicos, asambleas de Dios, Cristo tu última esperanza, Unión Centro Cristiano, ministerios solo por gracia, bautistas reformados, Unión Church, Hermanos Libres, Alianza Cristiana y Misionera, y un cuanto hay de denominaciones evangélicas, ellos no predican el evangelio, les está encubierto. Porque por más que lo oigan, para ellos no les significa la salvación del alma. Lo que a ellos les va a significar la salvación del alma, según ellos, es lo que hizo Cristo en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, según ellos, o sea, como lo menosprecian ellos, es la forma de menospreciarlo. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, dicen ellos, más, hay que aportar más. Lo que hizo Cristo no bastó para darnos vida eterna. Hay que aportar que yo deje el pecado, que yo viva una vida en santidad, que yo deje de ser tibio, aludiendo a Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, siendo que eso es una reprensión manifiesta. Ese no es un requisito que Dios pide cumplir para por fin ser salvo, dejar de ser tibio. Pero ellos dicen que sí, que es un requisito. Si tú crees en Cristo, pero si tú eres tibio, te vomita la boca y te vas al infierno. Es un requisito que hay que cumplir, dejar de ser tibio. Porque ellos son creyentes exentos de fe. Son creyentes, pero exentos de fe, exentos de certeza.
son creyentes con incerteza, no han creído de todo corazón. Han creído, pero no de todo corazón. Han creído en vano. No les sirve creer así. Creer, pero no de todo corazón. Creer exento de fe. Es por eso que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, dice, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 7, ahí el apóstol Pablo dice, a no ser que en vano creísteis. A no ser que en vano creísteis. ¿Qué vendría a ser creer en vano? Vendría a ser creer exento de fe. Porque no te sirve así. Te es vano creer así, exento de fe. Tienes que creer con fe para ser justificado. Si crees exento de fe, si tú crees pero no plenamente convencido de que lo que hizo Cristo en la cruz bastó para darte la inmortalidad a tu alma, la vida eterna, vas a estar dependiendo de ti. O sea, vas a creer en vano. No te va a servir creer así. Tienes que creer con fe para ser justificado, para ser salvo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís, si os agarráis a este anuncio, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. A no ser que hayáis oído el evangelio, lo hayáis creído, pero no plenamente convencido. No te sirve así. Tienes que estar plenamente convencido de que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, te dio la vida eterna, la inmortalidad. Porque si no vas a estar dependiendo de ti. Vas a estar creyendo tú que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú dejes de ser tibio, que tú guardes santidad, que tú hagas o dejes de hacer, para por fin ser salvo. Vas a estar dependiendo de ti. Entonces el apóstol Pablo dice, a no ser que en vano creísteis. 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer exento de fe. ¿Ya? Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ya, esto que hizo Cristo en la cruz bastó para darnos la vida eterna. Entonces cuando yo oigo el anuncio, Cristo murió por los pecados de nosotros, ok, entonces yo digo, me salvó. Estoy completamente persuadido de que esto que hizo Cristo en la cruz por mí, murió por mis pecados, me salvó del infierno. Estoy persuadido. Para mí, el cielo es una realidad. Al morir, voy al cielo. De hecho, para mí, ahora es una realidad, ahora que yo ya estoy en los cielos. ¿Ya? Sin que yo lo vea con mis ojos, sin que yo lo vea, para mí es una realidad. Entonces, ¿cómo se define la fe en Hebreos 11.1? En el original. Porque los traductores han transcrito Hebreos 11.1 de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Hebreos 11.1. Ahora, en el original dice, es pues la fe base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Realidades que no se ven. Para mí es una realidad que yo no veo ahora con mis ojos, pero para mí es una realidad que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y Ulises, ¿cuál es la prueba convincente para ti de que para ti ahora es una realidad que tú ahora ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, aunque tú no lo veas con tus ojos? La prueba convincente, lo que a mí me convence de que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales, es que Cristo en la cruz, en vez de mí, haya sido ejecutado en la muerte y muerto por los pecados de mí. Esa es la prueba convincente. Es el Evangelio. Creyente con fe en el Evangelio. Esos son los justificados. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados míos. Que Cristo fue condenado a la muerte por causa de los pecados míos, que Cristo los asumió como si fueran de Él. Cristo tomó mi lugar, se puso en vez de mí en la cruz, fue cargado con todos los pecados míos que yo cometeré hasta que yo me muera físicamente,
Y Él los pagó todos, cada uno de ellos, con la muerte de su alma. Entonces cuando yo cometo los pecados ahora, que yo cometeré hasta que yo me muera, yo ya no los tengo que volver a pagar con la muerte de mi alma. Ya los pecados míos, hace 2000 años atrás, anticipadamente me los pagó Cristo todos en la cruz, antes que yo naciera y los empezase a cometer los pecados míos hasta que yo me muera. Los pecados se pagan una sola vez, no 2 veces. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Ya Cristo fue condenado a la muerte por los pecados míos. Ahora por los pecados míos yo no puedo ser yo condenado a la muerte en circunstancias que Cristo en vez de mí fue condenado a la muerte en vez de mí por los pecados de mí. Los pecados se pagan una sola vez, los pecados. La pena de muerte contra el alma ya quedó abolida para mí. Yo tengo vida eterna. Entonces vamos a 2 de Timoteo 1:10. Gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ulises Astudillo, ¿cuál es la prueba convincente para ti? La prueba convincente de que para ti, Ulises Astudillo, ya es una realidad que ahora, estando tú todavía con vida física en este mundo, para ti es una realidad que tú ya estás sentado en los lugares celestiales. Bueno, la prueba convincente para mí, que yo no la veo, pero que para mí es una prueba convincente, es que Cristo haya muerto por mis pecados. Esa es la prueba convincente, que me da seguridad que yo ya estoy en los cielos. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos, sentado en los lugares celestiales. ¿Y cuál es la prueba convincente para ti de que tú ahora, Ulises, ahora tú ya estás sentado en los lugares celestiales, aunque ahora tú estés aquí en el mundo, caminando en este mundo? La muerte de Cristo por el pecado. Esa es la prueba convincente. Que Cristo haya muerto por mis pecados. Me da la completa calma, seguridad de que yo al morir voy al cielo. Entonces, en este sentido, basta, para toda persona que dice creer en Cristo, basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona, la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su propia alma. Basta eso para que Dios juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella para irse al cielo. Y por lo tanto eso es prueba contundente, categórica para Dios, de que esa persona nunca creyó que Cristo ya le salvó cuando Cristo murió por sus pecados, que le dio la vida eterna. Porque si la tal persona hubiese creído con fe que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, eso bastó para darnos vida eterna, la tal persona no se encontraría ahora dependiendo de ella, de dejar el pecado, dejar de ser tibio, guardar santidad, para por fin ser salvo, según ella. ¿Me entienden? ¿Entienden la lógica? O sea, basta que Cristo encuentre a una persona dependiendo de ella, en cuanto a la salvación de su alma, para que el Señor juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, dependiendo de hacer algo más, dependiendo de estar cumpliendo requisitos extras a la sola fe del Evangelio para por fin ser salvo. Por lo tanto, la persona nunca creyó con fe que ya Cristo le salvó. Porque si la tal persona hubiese creído de todo corazón, con fe, estando plenamente persuadida de que el acto que hizo Cristo en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados, bastó para darnos la vida eterna, la tal persona no se encontraría dependiendo de ella todavía para por fin, según ella, ser salva. ¿Entiende? El solo hecho que la persona se encuentre todavía dependiendo de dejar de ser tibio, dependiendo de cumplir un requisito más para por fin ser salva, eso es prueba contundente de que la persona nunca creyó de todo corazón que cuando Cristo en la cruz murió por sus pecados le salvó. Ya le salvó. No, la persona está procurando por méritos ser salvo. Lo que hizo Cristo para ella no bastó. No fue suficiente el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Lo que según ella, según esa persona va a ser suficiente es lo que Cristo hizo, que murió por nuestros pecados, más que ella deje de ser tibia, que ella vive una vida en santidad, que ella persevere cual pámpara en la vid, que ella persevere hasta el fin para ser salva, que ella cumpla los mandamientos, que deje de pecar. Eso sí que va a bastar para por fin ser salva. O sea, la persona está procurando entrar. La persona no ha entrado.
¿Y saben qué? No va a entrar nunca. Porque la salvación no es por obras, no es por méritos nuestros, es por la sola fe en este acto que hizo Cristo. La sola fe en el Evangelio es el único medio válido para obtener la justificación, para que Cristo me justifique y entre en mí, me haga entrar por la puerta estrecha, me haga pasar de muerte a vida, que yo nazca de nuevo, que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo, me justifique, me haga entrar por la puerta estrecha y Él entre a morar dentro de mí. Y el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Entonces, para terminar este largo video, larga exposición, voy a repetir el título de este video. La causa fundamental, la causa de base, por la cual la gente al morir va al infierno, aparte de no creer con fe en el Evangelio, es la indiferencia a lo dicho por el Señor en Ezequiel 18:4, cuando Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Al no darle la importancia que merece darle este dictamen de Dios. ¿Me entiende? No darle la importancia que todo ser humano debiera darle a lo que dijo el Señor en Ezequiel 18:4. Una vez que el ser humano pecó, su alma quedó sentenciada a la muerte y está destinado al infierno. No hay nada que él pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Lo único que hace efectiva la salvación del alma es que crea lo que Cristo hizo en la cruz y no lo que él hace o deja de hacer. No es una combinación de lo que Cristo hizo en la cruz más lo que él hace o deja de hacer. Es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. La sola fe en el solo acto de sustitución de Cristo justifica a la persona para irse al cielo. Y nada más. La sola fe. La sola fe es la sola gracia, ¿verdad? Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, el original, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Notar que en el original dice habéis sido, o sea que está consumado. No que sois, como queriendo dar a entender que es ahora. No, habéis sido. Here, acá, hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo consumado es. Está consumada la obra de salvación, está consumada la salvación, está consumada la vida eterna, lo que yo les prometí. Está consumado, ya ustedes la tienen. La hacen efectiva por la fe y la invalidan por no creer o por creer exento de fe, que para Dios es otra manera de no creer. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras para que nadie se jacte. ¿Ya? Entonces, ahora, a partir de la cruz del Calvario, a partir de la cruz... Uy, perdón, parece que se echó a perder se cayó la... Ahí. A partir de la cruz del Calvario, lo único que invalida la vida eterna que fue consumada por Cristo en la cruz para todos los seres humanos del mundo es la incerteza, es la incredulidad o creer con incerteza. Es creer, es creer exento de fe. O sea, la condena al infierno ahora ya no es por pecar, es por... Voy a arreglar un poco más acá, porque quedó desajustado. Ahí sí. Ahora, a partir de la cruz del Calvario, la condena no es por cometer pecados, por ser una persona blasfema. No estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estamos hablando de una persona que es blasfema, que habla garabato, que dice malas palabras, o que cae en fornicación, o que miente, que roba. No, la condenación es por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma, y no creer en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros para podernos salvar nuestras almas, o por creer, pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Creer, pero no de todo corazón. ¿Ya? Y por eso que Cristo dice en Juan 8:24, hablando de hacer inválida esta vida eterna que fue consumada para todos los seres humanos del mundo,
está disponible para todo ser humano y se hace efectiva por la fe, el Señor dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, aquel que ya te salvé, entonces los pecados de vosotros moriréis, porque la incredulidad al acto sacrificial que hizo Cristo en la cruz, que redundó en la vida eterna, la incredulidad en la vida eterna que ya fue consumada por Cristo cuando Él en la cruz murió por nuestros pecados, o la falta de certeza, digamos, creer pero no del todo corazón, o sea, creer con ciertas dudas, creer pero no estando plenamente convencido, que es otra forma de no creer, y es otra forma de tratar a Dios como un mentiroso, porque Cristo prometió y juró, ¿verdad? Recordemos Hebreos 6, versículos 13 al 18, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, o sea que Dios prometió y juró, ¿verdad? Hebreos 6, versículos 13 al 18, la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 22, 18. Y esta promesa en conformidad a la gran voluntad del Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3, 9, en conformidad a esa gran voluntad del Señor, Dios le hizo la promesa a Abraham, y cuando le hizo la promesa, añadió juramento. Y cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, y entregó su espíritu, Juan 19, 30, consumó la promesa con juramento, de a usted darle vida eterna. El sacrificio de Cristo bastó para darle vida eterna a usted. Y usted le hace efectiva la vida eterna por la fe suya. Usted tiene que depositar fe, usted tiene que creer con todo su corazón que ya Cristo le salvó de sus pecados. Le salvó y le dio vida eterna, le dio la inmortalidad mediante el Evangelio. Ahora, si usted lo cree, pero no del todo, lo cree pero no plenamente convencida, o simplemente no lo cree, es condenado. ¿Y por qué es condenado? Porque sí, porque sí. Miren, el Señor Jesucristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Y por qué? ¿Por qué causa el que no creyere en el Evangelio será condenado? Porque sí. No, todo tiene una explicación. Es condenado porque invalida la salvación por su incredulidad. La invalida, la deja inválida, la anula por su incredulidad. De tal manera que la persona queda expuesta a ella tener que responder por sus pecados. Invalida la salvación por su incredulidad. Invalida la salvación que hizo Cristo en favor del alma de ella, porque ella no ha creído con fe. Porque creer sin fe es otra forma de no creer. Por lo tanto, la persona queda expuesta a ella tener que responder por sus pecados. ¿Me entienden? No porque sí nomás. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No porque sí. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Será condenado porque sí nomás. No, tiene una causa. O sea, por no creer en el Evangelio, tú quedas expuesto a tú tener que pagar por tus pecados. Porque los pecados hay que pagarlos. No puede quedar ningún pecado penalmente impune, sin ser sentenciado y condenado debidamente con la muerte del alma. Entonces, este acto que hizo Cristo en la cruz de sustitución bastó para liberarnos de nosotros pagar con la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. O sea, lo que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, obligó por amor al Señor a tener que venir al mundo, tomando forma humana, para sustituirnos la condena, a la muerte eterna del alma. O sea, lo que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, obligó a Dios, por amor se fue obligado al Señor, a tener que venir al mundo, desde el cielo, para ponerse en la cruz, ser cargado con todos nuestros pecados, que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos, para él pagarlos todos, uno a uno, con la muerte de su propia alma. Lo que pasa es que Cristo tiene la inmortalidad. Él podía ser objeto de que se le aplicara la condena y volver a vivir. Ya, la condena a la muerte del alma. Por lo tanto, ¿cuál es la causa por la cual el no creer en el Evangelio condena hoy al infierno? Porque invalida, el no creer en el Evangelio invalida la vida eterna que Cristo consumó en la cruz para todos los seres humanos. La invalida porque la persona no la hace válida por su incredulidad, o por creerla, pero no de todo corazón, creerla sin fe. Y entonces por eso en Juan 8:24, el Señor dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, aquí se está hablando de invalidar la vida eterna. Por eso dije, ustedes que no creen que mi sacrificio en la cruz, en favor de vuestras almas, bastó para darle a ustedes la vida eterna. No lo creen,
Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros. ¿Y cuál es la causa? Porque si no creyereis que yo soy aquel que morí por tus pecados y así te salvé, entonces invalida lo que yo hice por ti, te di la vida eterna, la invalidas, entonces quedas expuesto tú tener que morir en tus pecados y los a pagar tú al infierno. Y los a pagar tú en el juicio y serán lanzados al lago de fuego. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, esta salvación tan grande, que está disponible para todo ser humano y se hace válida, se hace efectiva por la fe, se invalida al creer sin fe. Al no creer o al creer pero exento de fe. Creer pero no estando plenamente convencido. Eso es creer exento de fe. Entonces, invalidar, hacer inválido o nulo, significa, invalidar es anular algo, o sea, invalidar implica hacer inválido. Invalidar significa hacer inválido. Eso es invalidar, hacer inválido o nulo, algo que tenía validez. Invalidar es anular algo inicialmente válido, dejarlo sin efecto. ¿Ya? Era válido, pero ahora no. No hacerlo legal, invalidarlo legalmente. Entonces, al no creer que Cristo nos dio la vida eterna cuando Él murió por nuestros pecados, la persona invalida la vida eterna que Cristo hizo por nosotros, en favor de nosotros, quedando la persona expuesta a ella tener que pagar por sus propios pecados. Entonces ahora la persona va a tener que ir a la eternidad por cuenta suya. Va por las de él. O sea, él tiene que responder por sus pecados. Como no creyó que Cristo respondió en la cruz por sus pecados, no creyó que el pecado cada uno se paga con la muerte del alma, no lo creyó, no requirió la sustitución de Cristo, entonces él va por cuenta suya a la eternidad. Y va a tener que responder por cada pecado cometido en vida. Y un pecado basta para ser lanzado al lago de fuego. ¿Entiende? Joan de Seimi, o sea, ¿me entiende? No es porque sí nomás. Cuando Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Esto tiene una causa. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Tiene un porqué. ¿Por qué motivo aquel que no crea en el Evangelio es condenado? El motivo es porque invalida la salvación consumada por Cristo en favor de su alma. Entonces, invalida esa salvación y el alma queda expuesta a ella tener que pagar por sus pecados. ¿Entienden? Como no creyó que Cristo se los pagó, lo va a tener que pagar él. Alguien tiene que pagar la cuenta. La cuenta no puede quedar sin pagar, la cuenta de nuestros pecados. En primera instancia, la cuenta la tiene que pagar aquel que cometió los pecados, en primera instancia. Y en segunda instancia, el sustituto, Cristo. Y si una persona cree de todo corazón que Cristo nos sustituyó la condena, cuando en la cruz Él, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte del alma, en vez de nuestras almas, por los pecados que cometen nuestras almas, para que nuestras almas no sean condenadas a la muerte, entonces la persona hace válida esta salvación tan grande. Por su sola fe en el acto sacrificial de Cristo. La persona entra justificada al cielo. Y si no lo cree, o lo llega a creer, pero no del todo, no está plenamente convencida la persona de que ese acto sacrificial de Cristo bastó para darnos la vida eterna, la persona va a estar dependiendo de algo más que él supuestamente él tenga que cumplir para por fin ser salvo, va a estar creyendo en vano, va a estar creyendo sin fe. No le sirve así. Todavía no va a estar justificada la persona. Todavía Dios la va a declarar injusta, injusto habitante del cielo, no justificada. Entonces él va a tener que responder por sus pecados. Entonces, o todos los pecados que el ser humano los va a cometer hasta que se muera, el ser humano lo va a pagar él va a pagar sus pecados, como corresponde hacerlo, al morir va al infierno a esperar en tormento el juicio, y aquí pagará por sus pecados siendo lanzado al lago de fuego, o ahora, antes de morir, antes que le sorprenda la vida física, cree con fe que Cristo se los pagó en la cruz. Entonces la persona va gratuitamente al cielo, justificada por su fe de él en el Evangelio. En otras palabras, para hacerlo bien simple, la persona cree que Cristo murió por sus pecados, va gratuitamente al cielo. Y si no, va a tener que ir al infierno a él pagar por sus pecados. O los pecados de él los pagará él en el lago de fuego, o ahora cree que se los pagó Cristo y va al cielo, gratuitamente, gratis, por la fe. La gracia del Señor
La fe es la que tiene que ser tuya. Es tu fe la que te justifica ante Dios. Tu fe en lo que Cristo hizo por ti. Este es un pacto, un nuevo pacto, donde Dios pone su gracia y tú tienes que poner tu fe. Y Dios es un Dios de pactos. Y un pacto es al menos de a dos. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. Un pacto al menos es de a dos. Hay un antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y ahora hay un nuevo pacto que abolió el antiguo pacto y ese nuevo pacto es la ley de la fe. Romanos 3, versículos 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces ahora, en este nuevo pacto, en la ley de la fe, Dios ha puesto su gracia, mandando a su Hijo Jesucristo a nacer en Belén de Judá para ponerse en la cruz, ser cargado con todos los pecados tuyos y míos, pagarlos Él muriendo por nuestros pecados. Está hecho, la parte del Señor. Puso su gracia. La parte tuya es que tú creas con fe en lo que hizo Cristo por ti, sellas el trato con Dios, entras a la vida eterna. La sola fe tuya en la sola gracia del Señor hace que tú te vayas al cielo una vez que mueras. ¿Ok? Entrarás al nuevo pacto en la ley de la fe. Porque por gracia habéis sido salvados. La gracia es de Dios. Mediante la fe tiene que ser tuya. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don es Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Por haber pecado, yo merezco ser enjuiciado, yo merezco ir al infierno, ser enjuiciado aquí por mis pecados y ser lanzado al lago de fuego. La muerte de mi alma, que es la muerte segunda. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que tú mereces. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y por gracia. Gracia. Recibir el cielo sin méritos. Gracia. Recibir sin merecer. Recibir sin méritos nuestros. Solo por gracia de Dios, mediante la fe nuestra en la gracia del Señor. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia y por misericordia. Recibir el cielo sin méritos. Evitar el lago de fuego que yo me merezco. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. Merezco el lago de fuego. No lo recibo por misericordia. Voy al cielo sin méritos, por gracia. Recibir el cielo, ir al cielo sin méritos míos. Nada, ninguna virtud mía, solamente mi fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. La fe nuestra, que es la fe de Cristo, que nosotros la adquirimos de Cristo oyendo a Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Entonces, en la medida que yo vengo oyendo la Biblia, voy adquiriendo la fe de Cristo. Adquiero la fe de Cristo. La adquiero. La hago mía. Y ahora, por mi fe adquirida, oyendo a Cristo, soy justificado. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, uno de los motivos, hay varios, pero uno de los motivos por los cuales las personas al morir se van al infierno es porque nunca la persona le dio la debida importancia que todo ser humano debiera darle a este decreto condenatorio, a este dictamen del Señor. The soul that sinneth shall die. El alma que pecare esa morirá.
Este dictamen del Señor obligó al Señor Jesucristo a venir al mundo, a ponerse en la cruz, para Él dejarse que se le aplicara este decreto condenatorio, ¿cierto? Todos los pecados nuestros sobre Él, el decreto condenatorio se aplicó sobre Cristo, abolió la muerte contra el alma para nosotros y nos ha dado la vida eterna, la inmortalidad mediante el Evangelio. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas capítulo 13, versículo 14. Segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia del Señor mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. El alma que pecare esa morirá. Muerte contra el alma, abolida la muerte contra el alma. Y sacó por otra a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Lo cumplió el Señor. Lo hizo por nosotros. El Señor no es responsable de que una persona se vaya al infierno. La persona solita se va al infierno por no creer que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma. Un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudieron no cometer. Basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Entonces, una vez que la persona pecó, dejando de ser inocente, dejando de ser niño, tendría que la persona cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios. Tendría que pensar que se encuentra sentenciada a la muerte de su alma. Pues es lo lógico, pues si Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Y a la mayoría de las personas que yo les pregunto, si usted se muere, ¿dónde va? La gente responde, no sé. Dios nomás lo sabe, si es que existe Dios. Pero querido amigo, Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. ¿Usted ha pecado? Sí, como todos, somos todos pecadores. ¿Y entonces cómo se encuentra usted? Si usted se muere, ¿a dónde va? No sé. Yo no le he hecho mal a nadie. No creo ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque yo creo en un Dios que es puro amor. No creo ser objeto de ninguna condena, menos a la muerte de mi alma. Yo no le he hecho mal a nadie. Dios sabrá lo que hace conmigo cuando yo me muera. Pero amigo, miren lo que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Entonces las personas me dicen a mí, bueno, ¿y usted? Sí, pues yo he pecado, y mucho más que usted. Y entonces, claro, he reconocido que el pecado se condena con la muerte del alma. Y yo, por haber pecado, ha pesado sentencia a la muerte de mi alma. O sea que yo me merezco el lago de fuego. Pero he creído que Cristo vino en rescate de mi alma. Él en vez de mí murió por los pecados míos, para que yo no sea objeto de que este decreto se aplique sobre mí. Se aplicó sobre Cristo para que no se aplicara sobre mí. Cristo me dio la salvación de mi alma. Entonces la gente dice, sí, interesante. ¿Sí? Lo voy a pensar. Usted no tiene nada que pensar. Usted tiene que creer que Cristo es el Salvador. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados, ser salvos del infierno. En ningún otro hay salvación. Lamentablemente estamos llegando al fin de los tiempos y la muralla invisible que había entre el mundo oriental, el mundo del norte de Israel, se ha derrumbado y mucha gente que son de la religión del anticristo, que son los que decapitan a los infieles a Alá, han pasado para América, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a España, a Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina, los musulmanes. Estamos muy pronto a que Cristo venga a las nubes a llamar a la iglesia remanente. Y los siervos del anticristo son los del norte de Israel. Son los musulmanes. Son los que tienen que decapitar a los que son infieles a Allah Akbar. Ojo con los musulmanes. Ya no es el comunismo. Ya no son las ideologías de izquierda. Ahora es el Islam. Por muchos siglos, Dios frenó al mundo islámico. Estamos hablando de toda Siria, de toda Asia, Pakistán, Indonesia, Malasia, Afganistán, Irán, China, Rusia, Turquía,
todo lo del norte de Israel, todo lo del oriente, el vasto mundo islámico musulmán. Esa muralla invisible se derrumbó por las Naciones Unidas, a través de los pactos migratorios, pactos de refugiados. Y la inmunda Angela Merkel, inmunda y perversa Angela Merkel, globalista comunista, y el primer ministro de Alemania, han permitido que los musulmanes, Pedro Sánchez, que es un satánico, un diabólico, un hombre inmoral, Pedro Sánchez, el ministro de España, han permitido que los islámicos empiecen a tener territorio en América, a construir mezquitas. Entonces, imagínense ustedes, cosas que nunca habían ocurrido. Se derribó la muralla de contención invisible. Dios había tomado siempre a Estados Unidos, a Inglaterra, para frenar al mundo islámico. Los otomanos, el imperio otomano, de los califas, de los que adoran a Allah Akbar, los que tienen como profeta a Mahoma, es Satanás. Y ellos, por la yihad islámica, tienen que decapitar a los infieles a Allah, que son los cristianos. Imagínense lo que va a ocurrir cuando Cristo ya libera a su iglesia, la arrebate al cielo para liberarla de su ira. Lo que va a ocurrir en el mundo con los islámicos, que son los que profesan la fe del anticristo. ¿Ya? Todavía hay tiempo, todavía la puerta está abierta, la puerta de la gracia del Señor. Uno entra por la fe, es justificado por la fe. Cuando Dios se dio cuenta que por más que Noé pregonara, viene un diluvio universal. Dios le había ordenado a Noé, construir un arca. Al costado del arca, el arca tenía una pura puerta por donde había que entrar al arca. El que entraba por la puerta al interior del arca era salvado de la mortandad del diluvio universal. El que no entraba por la única puerta que tenía el arca, no entraba, moría por el diluvio. Moría anegado en agua. Cuando Dios detectó, se dio cuenta que nadie más, aparte de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 en total, nadie más que ellos entrarían al arca, entonces Dios cerró la puerta. Se terminó el tiempo de la gracia. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. El Señor está esperando que entre el último que ha de tener fe en el Evangelio. Y cuando Dios se dé cuenta que nadie más, cuando Dios, que todo lo sabe, se dé cuenta que no va a hallar fe en ningún otro ser humano en el Evangelio, el Señor cerrará la puerta. Arrebatará su iglesia remanente en la tierra y comenzará la tribulación de 7 años en el mundo. Cuando Cristo vino al mundo la primera vez, ¿qué es lo que andaba buscando el Señor? Andaba buscando fe. En el episodio del centurión romano, de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, Cristo se maravilló y Cristo dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cristo estaba buscando fe en los hombres para que ocurrieran los milagros. En Lucas capítulo 18, versículo 8, respecto a la segunda venida de Cristo al mundo, dice Cristo, mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué es lo único que el Señor le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar? La fe del hombre, la fe propia del hombre. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y como Cristo lo sabe todo, y sabe que no va a hallar fe en ningún ser humano más, cuando entre el último de fe, en el Evangelio, Cristo cerrará la puerta. La iglesia se completará, la arrebatará la iglesia remanente, se la llevará al cielo para librarla de la ira venidera sobre el mundo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo,
a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 10. No, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ahora también, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.